agachen.
Buenas noches con todos, chicos. Vamos a esperar unos 3 minutos, por favor, para poder iniciar la clase. Bueno, chicos, buenas noches, bienvenidos. Les pido, por favor, enciendan sus cámaras. En todas mis clases siempre pido que mis alumnos enciendan las cámaras, por favor. Magister, buenas tardes. Hola, Andrés, buenas tardes. Qué gusto volver a verlos. Luis, Isra, ayúdenme con sus cámaras, por favor. Para mí también es un Buenas gusto noches, poderle Inge. volver a ver. Gracias, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien. Ayúdenme encendiendo sus cámaras para poder iniciar la clase, por favor. Ya, Inge. Déjeme ver si es que se prende esta cámara. Inge, me regala unos 5 minutitos, ya estoy llegando a la casa, porfa, y le enciendo la cama. Ya, ok, no hay ningún Gracias. inconveniente. Bueno, mientras tanto voy a avanzar un poquito. Bueno, ustedes ya me conocen, ya han trabajado conmigo. Entonces, más o menos, bueno, los términos generales de cómo debemos subir las tareas, de cómo se deben presentar, ya únicamente solo les voy a hacer un recuerdo, porque la gran ventaja es que ya hemos trabajado juntos también. Entonces, como ya hemos venido en un módulo anterior también, ustedes saben que el tema de las tareas, sí les pido que siempre estén atentos en tareas, en deberes y en lo que es también investigación. Recordemos que estos pues ya están subidos desde incluso antes de esta primera clase, entonces sí les pido que estén atentos a eso. Recuerden por favor que no se aceptan tareas atrasadas bajo ningún concepto, y esto yo les explicaba primero porque sus tareas están dadas con anticipación, y segundo porque el adjuntarlas es a través del medio de internet, que lo podemos tener en todo lugar, en todo el mundo, si nos movemos, nos desplazamos, etcétera. Entonces sí revisen eso porque después vamos a estar en inconveniente
inconvenientes o algo, como saben, yo no recibo tareas atrasadas y en el caso de que pues alguna vez les pase por algún caso fortuito, etcétera, lo tienen que justificar directo con la coordinación académica, ¿sí? Entonces, estar sobre todo atentos a esto, recordar la presentación también de sus tareas, que siempre está en cada uno de sus ensayos, que generalmente ya les pongo con todas las especificaciones posibles, recordar bibliografía, que citarle en APA, recordar su comentario personal, sus conclusiones en el caso de que les pida. Recuerden el número máximo de hojas que también les pido por tarea, por favor, y también el formato de cómo se lo debe subir, ¿sí? Formato PDF y generalmente tienen un nombre de tarea por el cual subir, ¿ya? Recordemos hacer una contestación a cada uno de los ítems que les pongo en sus tareas para, pues, como ustedes saben, esto tiene una rúbrica y en el momento que yo califico y me pongo a leer cada uno, pues es evaluativa en base a eso. ¿Ya? Entonces, eso a nivel general. También recordemos, por favor, en el tema de citación, no hacer copias textuales. Recordemos que sus tareas también siempre pasan por software antiplagios. Entonces, no caigamos en esto. Creo que ya tuvimos un módulo en el que me pudieron conocer mi manera de calificar también, una retroalimentación que les pongo en sus tareas. Entonces, continuemos de ese modo para no tener ningún inconveniente al final. ¿Ya? Entonces, bueno, vuelvo y repito a las personas que se están ingresando recién y que todavía no veo que sus cámaras estén encendidas. Requisito para todas mis clases es encender la cámara y sí con su micrófono en silencio. Luego vamos interactuando con talleres o con preguntas que lo vamos a hacer, ¿sí? De este tema de tareas, de la entrega, de los formatos, ¿tienen alguna consulta? Algo que no les haya quedado claro incluso en el módulo que seguimos anteriormente, porque básicamente la presentación se mantiene. ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, listo. Entonces, voy a empezar la clase, voy a compartirles y favor las 3 personas que estamos, Isra, Freddy y Luis, no se olviden que continúo esperando el encendido de sus cámaras, ¿ok? Entonces, vamos a ver, déjenme compartirles, por favor. Listo. Vamos a iniciar nuestra clase con lo que es la segmentación del mercado objetivo. Isra, ¿puedes comentar para ti qué se viene a la mente cuando hablamos de una segmentación de mercado objetivo? Más o menos me viene a la cabeza como que dividir y tener ya claro al público en el que queremos llegar, o sea, como que estar pendientes de eso. Correcto. Andrés, ¿me ayudas? Para ti, ¿qué concepto de segmentación de mercado objetivo lo podemos aplicar? Me parece como que fuera una clasificación del mercado, ya sea por su público, por su demografía, también por su poder de adquisición, ¿no? Una segmentación de mercado y objetivo, o sea, para lo que es para mí, o sea, para mi negocio o mercadeo que se quiera. Se silencia el micrófono, perdón. Nos quedamos hasta mercadeo. Sí, eso justo decía, cuando dice mercado objetivo, o sea, es el producto que yo quiero dar a conocer o el servicio que yo quiero presentar justo para ese target de clientes, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. Freddy, para usted, ¿qué podemos definir como una segmentación del mercado objetivo? Freddy, ¿me escucha? Kerly, ayúdeme con su cámara encendida, por favor. Freddy, creo que no está aquí. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Ahí? Buenas noches. Sí, ahí Sí, le Inge, escucho. ¿cómo está? Perdón. Bueno, creo que es las estrategias de promocionar un producto. Ya, estrategias, ¿ok? Claro, la estrategia comercial creo que es la segmentación
promocionar en el mercado el producto con las acciones de marketing de la rentabilidad. Ok, vamos, voy recopilando sus ideas para luego ya establecer definiciones y ejemplos. Gracias. Chicos, por favor, recuerden que uno de los requisitos para estar en la clase es tener encendida su cámara. Vuelvo y repito, tengo alumnos que todavía no lo hacen. Por favor. Inge, disculpe, yo no le tengo encendida la cámara. ¿Me puede regalar 5 minutos? Estoy atento a la clase y de hecho quería acotar, no sé si estoy bien. Lo que es la segmentación del mercado objetivo puede ser, se me ocurre cuando entro yo a un supermercado y veo todo lo que son gaseosas en un lado, por ejemplo, juguetes en otro lado, carnes en otro lado, y ahí eso va dirigido para algún tipo de público, como lo estamos hablando. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, correcto. Es una de las partes justamente de la definición de segmento objetivo. Y listo, después de ese tiempo me ayuda con la cámara encendida. Gracias. Sí, no sea malita, gracias. Sí, ok. Listo, entonces, efectivamente, recopilando y antes de ya ingresar a la siguiente lámina como tal, efectivamente, cuando nosotros hablamos primero de cuál es mi mercado objetivo, quiere decir cuáles son mis clientes objetivo, es decir, hacia qué segmento de clientes va dirigido mi producto o mi servicio, ¿sí? Digamos que ustedes quieren, por ejemplo, hacer la venta de un perfume, de una fragancia, de un aroma que va destinado principalmente para mujeres en una edad de 30 a 40 años, puede ser. Entonces, mi mercado, mi segmento objetivo va a ser este grupo de mujeres. ¿Para qué es importante delimitar cuál es mi segmento de clientes? Es porque yo primero tengo que hacer un estudio de cómo son estos clientes. ¿Recuerdan cuando yo les mencionaba algunos ejemplos? Incluso cuando se utilizan las famosas técnicas del neuromarketing, es conocer a mi cliente para yo poder establecer estas estrategias. Miren cómo es importante y a veces nos dejamos pasar o no tomamos en cuenta estas características. Una estrategia importantísima es cuando nosotros tenemos el aspecto visual. Entonces, en el mismo ejemplo que yo les estaba hablando de este perfume, yo puedo tener varios locales y, por ejemplo, quiero poner este perfume como centro de atención. Si yo ya sé que mi segmento de clientes va de las mujeres de tal edad a tal edad, simplemente yo puedo hacer una investigación de rango, incluso de estatura de estas mujeres en mi país, en mi ciudad, depende en cuál es mi alcance, nivel nacional, nivel de ciudad principal, etcétera. Y a esa altura de la vista yo le coloco mi perfume. Es una estrategia que estoy aplicando de neuromarketing y a la par estoy combinando con una información que tengo de mi cliente objetivo, ¿sí? Con esto que gano, que los clientes que son destinados para esto, pues justamente apenas ingresen al local, no tengan la necesidad de subir, bajar, mirar a otro lado, sino simplemente que su mirada quede atractiva y quede inmediatamente impregnada en ese producto. ¿Sí? Entonces, este les estaba dando un ejemplo de por qué es importante conocer a mi cliente objetivo. Otro ejemplo de estos importantísimo es para saber cómo yo llego hacia mis clientes, es decir, hasta qué técnicas de comunicación yo voy a tener. Por ejemplo, yo digo, en el mismo ejemplo que estamos, mujeres de 30 a 40 años están al día, están al tanto en la tecnología. Yo puedo hacer mi difusión de esto a través de redes sociales, a través del WhatsApp, porque sé que efectivamente me están leyendo, que me están siguiendo y pues puedo a través de ellos hacer bastante publicidad. Ahora, solo abriéndonos un poquito hacia otro ejemplo en el tema de la edad, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una propaganda o publicidad a personas mayores de 60 años? Posiblemente yo tenga que cambiar mis técnicas de comunicación porque ya no son personas tan apegadas a la tecnología. Yo lo que busco es una manera en general, ¿no? Pueden decir ustedes, profe, pero mi abuelito, mi papá, lo que sea, es muy tecnológico. Perfecto. En mi casa también yo conozco estos casos, pero a nivel general no es tanto. Entonces, por eso es que yo tengo que buscar otra manera de publicidad. ¿Sí? Estos dos ejemplos que les acabo de dar es justamente en donde uno puede ver qué importante es conocer a ese cliente objetivo.
¿Cómo puedo llegar a él? ¿Qué publicidad puedo dar? Incluso si es que yo estoy dando, por ejemplo, alguna explicación, estoy en algún showroom que yo lo haya preparado, es también hasta el diálogo y mis gestos, no se olviden de cómo puedo llegar a mi cliente. Entonces, para eso yo tengo que conocer qué rango de edad, qué género, qué les gusta, qué les disgusta, hasta, como les digo, para poder entablar esa relación con el cliente. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes conozcan ese mercado objetivo. Ahora, que el mismo se puede expandir, que el mismo se puede ampliar, es totalmente cierto. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, no nos salgamos de este perfume rango de 30 a 40, ese es mi cliente, son mis clientes objetivos. Pero ¿qué pasa? Que otras mujeres, por ejemplo, de unos 20 años u otras mujeres de 50 años, resulta que les gusta la fragancia y el aroma y también pueden estar interesados. Entonces, perfecto. Es decir, estos demás clientes se pueden adherir. Pero, sin embargo, pues yo puedo establecer esta parte de mis segmentos objetivos y crear cuál es la mejor característica, estrategia y ventajas hacia ellos, ¿sí? Eso primero. Y la partecita de segmentación es cómo nosotros vamos haciendo la distribución. Imagínense, en el caso que les acabo de hablar hace un momento, ¿qué es lo que yo dividí? Dividí primero género, es decir, este producto va para mujeres. Luego, mi otra división va de 30 a 40 años, ¿sí? Mi otra división puede ser que va enfocado a una fragancia para mujeres que generalmente están en oficina o generalmente están en reuniones, etcétera, que no salen mucho a campo, a inspecciones, etcétera. Entonces, es otra división. A esto se refiere mis segmentaciones. Yo puedo tener diferentes segmentaciones, lo que se trata es que tampoco nos llenemos demasiado. No veamos como que si lo hago 20 divisiones, pues va a ser lo mejor. No, generalmente una segmentación es muy parecido a un indicador. Y un indicador lo que nos dice es que máximo tratemos de enfocarnos, si vamos a un número de cuántos profe me recomienda, generalmente los estudios dicen 7 indicadores. Lo mismo acá se trata que no pasemos de muchas segmentaciones o divisiones, ¿sí? Porque a veces nos queremos llenar de tanta información que empezamos a segmentar tanto que a veces dejamos demasiado poco en nuestra cabida de clientes objetivo, ¿sí? Entonces, mi recomendación y generalmente de los libros es hagamos segmentaciones, hagamos indicadores que nos agreguen valor, o sea, que esa información realmente nos vaya a ayudar, como es el tema del género en el caso de esta segmentación. El tema de la edad es muy importante porque, como ustedes pueden ver a través de estos dos, ustedes pueden establecer técnicas, estrategias de publicidad y de comunicación, ¿sí? Entonces, eso para explicarles a nivel general todo lo que significa esta definición de la segmentación del mercado objetivo. ¿Ya? Con esto vamos a iniciar la siguiente lámina. Y miren, bueno, aquí es un tema de una frase, una foto que estaba puesto acá, en la que nos dice: nadie deberá ser nombrado para una posición directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades en vez de sobre las fortalezas de una persona. Esto es, bueno, parte de lo que debemos llevarnos siempre cuando nosotros estemos al mando o encargados de un proyecto, de un proceso, de un departamento, etcétera, y seamos los responsables como tal, ¿sí? Primero, nosotros sabemos que hablemos siempre a nivel de líderes, no veamos como jefaturas, como gerencias o algo, sino yo recuerdo que también les comentaba un tema cuando nosotros veíamos liderazgo horizontal, liderazgo vertical. Generalmente es una combinación de ambas la que se busca en la actualidad para tener una excelencia. Entonces, me salto un ratito del esquema de lo que hablábamos de la segmentación de mercado, es justamente porque esto debemos tenerlo en mente o debemos hacerlo énfasis en cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo. Entonces, si nosotros, imagínense, como líderes nos enfocamos en que solo las debilidades o tratar de culpar al uno porque no salió la venta, o generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros hacemos alguna investigación es que por culpa de tal departamento, de esto, ok, ya sabemos cuál es el problema y es muy lógico saber cuál es la causa para nosotros poder atacar a eso. Pero básicamente es enfocarse en qué soluciones o qué fortalezas yo puedo tomar para poder salir de ese inconveniente, problemas que lo vamos a tener a diario, ¿sí? Entonces, bueno, esta frase era como para empezar eso. Chicos, los alumnos que recién se están conectando, que estoy viendo nuevos nombres, por favor recuerden que encender su cámara. Vamos ahora en la línea que estaba explicando acerca del concepto de la segmentación del mercado
Veámoslo ya propiamente como una definición. Entonces, aquí nos habla de que es el proceso, justamente lo que hablábamos, de dividir un mercado en grupos uniformes que son más pequeños, que tengan características y necesidades semejantes. Entonces aquí ¿se acuerdan los ejemplos que yo les decía? Pueden dividir en tema de género, pueden dividir en segmento de lo que es edades, pueden dividir, por ejemplo, si es que ustedes tienen una expansión de su producto, de su servicio a nivel nacional, pueden incluso dividir por ciudades. ¿Qué es lo que me agrega valor esta información de lo último de ciudades? Es que ustedes pueden manejar un tema de logística, ¿sí? Entonces, si es que su producto, si es que su servicio puede desplazarse o ustedes tienen que buscar alianzas estratégicas de movilización que también puedan permitirles llegar su producto, pues estamos totalmente de acuerdo. A eso es lo que yo me refería, segmentación que les vaya a aportar valor, que les permita tomar esa decisión para que ustedes puedan llegar con ese producto o con un servicio en el cual necesitan equipamiento para poder brindarlo hacia su cliente final, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos en la primera parte y los ejemplos que dimos, pues es básicamente, como ustedes pueden ver aquí, la definición de esa segmentación de mercado. ¿Sí? Entonces vamos acá. Y tenemos cuáles son estos pasos en la segmentación de mercado. Miren, aquí tenemos 3 partes: segmentación de mercado, definición de mi público objetivo y posicionamiento del producto. Dentro de mi segmentación de mercado, tengo como primer paso el identificar variables de segmentación y segmentar el mercado. ¿A qué me refiero de variables? Variables es justamente ver las características que yo quiero que se conozca de ese producto hacia mi público objetivo. Entonces, dentro de esto, como yo les decía, hacemos esta segmentación, género, edades, ciudades, gustos, locales comerciales, incluso el tema de estrategia de publicidad. Recuerden que hablábamos que las mejores estrategias y que actualmente por todos los estudios que se han realizado es a través de las famosas neurociencias. Entonces, mis estrategias tienen que ser enfocadas justamente a los sentidos del ser humano porque sabemos que ahí está su decisión de compra. Si nos vamos por la teoría de decisiones de compra, recordemos que el 95% de nuestras decisiones de compra a nivel general son a través de las emociones. Entonces, yo tengo que aplicar mis tácticas, mis técnicas de publicidad a esos sentidos y sobre todo conocer a mi público objetivo. Entonces voy a identificar estas variables. Como yo les decía, va enfocado a mujeres, va enfocado a hombres y mujeres, va enfocado a niños, ¿a quién va enfocado? Edades entre tal y tal. Con eso ustedes pueden planear sus estrategias, su comunicación, su publicidad a través de qué sentido es lo que quieren captar. Por ejemplo, en niños podemos hacer a través de juegos, a través de colores, que es lo que más capta la atención de los mismos, ¿sí? Como segunda parte de mi segmentación de mercado, tenemos desarrollar los perfiles de segmento. ¿A qué me refiero desarrollar los perfiles de segmento? Tener definidas mis variables y cómo voy a atacar esas variables. Por ejemplo, si en mi punto 1 yo identifiqué que una de mis variables va a ser la edad, como les hablaba, ¿qué perfil va a entrar en este segmento? Por ejemplo, en la edad puede ser cómo va a ser mi forma de comunicación, es decir, voy a tratar de exponer todo esto en una conferencia. En mi conferencia, cómo voy a llegar al cliente, qué palabras voy a utilizar, qué gestos son los que justamente captan su atención, que son en los 3 primeros minutos, recordemos eso. Entonces, es decir, estoy desarrollando como mi perfil de las acciones que voy a tomar para cada una de mis variables que ya lo definí, ¿sí? Una vez que tengo esto, paso a la definición del público objetivo. ¿Qué nos dice aquí el número 3? Que es la valoración del atractivo de cada segmento. Entonces, claro, es como todo tipo de estrategia, todo tipo de lineamiento. Generalmente yo establezco en función de prioridades, en función de lo que más rentabilidad o más apoyo me dé para seguir otras actividades. Lo mismo pasa acá. Entonces, yo hago una valoración, ¿verdad?, de mis variables. Yo puedo decir, por ejemplo, entre mis variables que estaba el tema del género, el tema de la edad, ¿qué es lo que más capacidad me da para atraer a mis clientes? Puede ser que yo haga un nivel de estudio de población de las mujeres que tengo en la ciudad de Quito entre la edad de 30 a 40 años. Me puede dar un número atractivo, me puede dar un número bajo.
En función de eso, yo puedo decir, tal vez lo expanda a un segmento ya no de 30 a 40, sino de 20 a 40. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidad de expansión y la fragancia y sus actividades, pues, me permiten que se encaje en esto. Entonces, viendo la valoración, viendo la información que ustedes van a recabar, porque obviamente es todo un estudio de mercado, índices, población, etcétera, que me van a permitir tomar esta decisión. Amplío mi rango, hago más segmentación, me quedo con esta variable, etcétera. Eso lo valoran en función de su producto, de su servicio y de la información que estén acarreando para ese estudio de mercado, ¿sí? Con esto es muy, como podemos ver acá, el número 4, ligado totalmente a lo que acabamos de hablar. Una vez que yo cuento con esta información, con esta valoración, hago esta selección de mi mercado objetivo o de mi público objetivo. Como yo les decía, en una primera etapa yo podía tener en mi mente, en mi idea, en mis percepciones que voy a hacer esta venta del perfume que hablábamos de mujeres de 30 a 40. Resulta que después de hacer toda esta valoración que estaba justo en el punto 3, me doy cuenta que no hay tanto a nivel poblacional o que muchas de estas mujeres, por ejemplo, no están tan interesadas en este tema de un perfume o ya tienen en su casa, etcétera. Todo lo que a mí me agregue valor con mi información. Entonces, en base a eso yo puedo decir, voy a ampliar el rango de acá, o ya no va a ser solo para mujeres, quiero también sacar una fragancia en función femenina, sacar una fragancia en función masculina, pero van a ser con el mismo nombre, el uno destinado a mujeres, el otro destinado a hombres, etc. Es decir, ahí ya vamos tomando decisiones en función de mi información. ¿Recuerdan cuando yo les comentaba, esto es sumamente importante, que uno tiene que tomar cuando está liderando un proyecto, cuando está a cargo, debemos tomar justamente nuestras decisiones en base a información que tenemos y no solo en base a percepciones o a lo que creemos. Si, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, bueno, tal vez sea que mejor voy a expandir este aroma o voy a dar para niños también, pero ni siquiera tengo en números o ni siquiera tengo proyecciones o ni siquiera tengo información de esto. Puede ser que estoy haciendo una expansión de un segmento de clientes para algo que no era ni siquiera necesario y estoy incurriendo en gastos adicionales porque digamos que yo quiero una misma fragancia, claro que vaya destinada para niños, para mujeres y para hombres, debo tomar en cuenta que mi prototipo para cada uno de ellos va a ser diferente, desde el tema de mi envase, desde el tema de mi empaque, desde el tema de mis colores, para atraer a cada uno de mis segmentos va a ser diferente. Y si yo tomé esta decisión, como les decía hace unos minutos, solo porque pienso que puede ser lo mejor, posiblemente estoy incurriendo en gastos que son más excesivos y ni siquiera voy a tener el resultado esperado. Entonces, por eso es sumamente importante esta parte del número 13 en donde yo hago esta valoración, porque esta valoración yo la hago a través de una información que la dispongo, ¿sí? Entonces, esto es importante y aunque a veces se dice, pero hacerlo es un poco más complicado. Muchas veces nosotros queremos optimizar tiempo, queremos hacer más rápido y por eso son las decisiones a la ligera y las decisiones que muchas veces son tomadas de una forma errónea, ¿ya? A eso nos referimos con los pasos 3 y 4. Y finalmente, en la parte de posición del producto, vamos al punto 5, en donde nos dice identificar conceptos de posicionamiento para cada segmento. Muy bien. Una vez que yo ya haya definido mi público objetivo, ahora tengo que darle ese posicionamiento, ese lanzamiento a lo que ya definí. Si yo definí que ampliaba el rango en este mismo ejemplo del perfume que estábamos, porque es el que lo hemos desarrollado en cada una de sus etapas, yo digo, le amplié para esto de 20 a 40. ¿Cómo voy a dar ese posicionamiento para estas mujeres? ¿Qué estrategias de comunicación voy a tomar? ¿Qué estrategias de neuromarketing voy a utilizar para poder llegar a ellos? ¿Qué estrategias de publicidad son las que yo puedo llegar? Redes sociales, etcétera. Entonces les estoy dando un posicionamiento, un lanzamiento a cada una de esas etapas que yo ya decidí de mis variables, ¿sí? A eso nos referimos. Y finalmente está en seleccionar, desarrollar y cómo comunicar el concepto de este posicionamiento objetivo que va de la mano de acá. Acá es qué estrategias voy a tomar y acá ya es realizar esa comunicación y recordemos sobre todo esa conexión con mi cliente. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer una conexión totalmente presencial, voy a hacer ahora que estamos en esta modalidad y se ha desplegado todo esto del internet, de las clases online, de los trabajos de teletrabajo, telemedicina, teletodo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? O
sinceramente yo creo que al menos la primera impresión pues debemos hacer de una manera presencial, conocer al cliente y posteriormente se puede tomar estas facilidades. Eso ya va a depender de su posición, de cómo yo me quiero comunicar y cómo yo quiero tener esa conexión con mi cliente, ¿sí? De estos pasos en la segmentación, ¿alguien tiene una consulta? ¿No? Es bastante claro, ¿no? Luis Antonella, ¿qué pasó con sus cámaras? Por favor, chicos, voy más de media clase y no tengo su encendido de cámaras. Inge, Luis Tocagón y Luis Benítez es el mismo. Sí le había comentado hace una otra clase que porque se me va el internet, estoy conectado en el celular y en la computadora. Ah, ok, Luis. Muchas gracias por recordarme. Gracias. Ya, Antonella. Gracias. Buenas noches, disculpe, ando con el internet medio mal, a cada rato me sale internet inestable, por eso es lo que tengo apagada la cámara, porque así sí le escucho. Sí, yo sé que me escuchan, pero es un requisito para esto. Viene desde coordinación, que es indispensable que se haga una conexión de cámaras, por favor. Si no, caso contrario, es como que se les toma una inasistencia a la clase, ¿sí? Independientemente de que estemos con esto. Entonces, sí les pido que antes de la clase revisen todo este tema de conexión y esto porque es un requisito indispensable. Entonces, les comunico por qué es esto. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer, déjenme ver cuántas personas estamos. Vamos a hacer un taller. A ver, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos, un momento, por favor, estamos 7 participantes, vamos a hacer 4 y 3. Vamos a hacer una segmentación de mercado de estos 6 pasos. ¿Sí? Les voy a dividir en 2 grupos. El primer grupo me va a ser de un producto, de cualquier producto que ustedes quieran realizarlo. Y el grupo número 2 va a ser de un servicio. ¿Sí? Recordemos que en el servicio yo también puedo poner pues equipos que son justamente para implementar el mismo. Entonces puedo hablar de ellos. Sigamos cada uno de los pasos que les he explicado y posteriormente vamos a hacer una presentación, bueno, no con diapositivas ni nada por el tiempo que siempre nos queda muy cortito, lo pueden tomar ustedes como nota y simplemente luego lo podemos mencionar, o si desean lo pueden poner en alguna plantilla, presentarlos, los dejo a su criterio, no hay ningún inconveniente, el tema es que lo podamos discutir entre nosotros y darnos siempre ese feedback de nuestra alimentación. Entonces, voy a proceder a dividirles también un momento en grupos. Le pueden capturar la imagen porque justamente tengo que un momento dejar de compartir para poder asignarles. Ya, estamos. Entonces voy a crear 2 grupos manualmente. Voy a la sala 1, vamos con Andrés, Antonella, Isra. Estamos 3 y Kerly. Andrés, Antonella, Isra y Kerly, vamos a estar en la sala 1. Ustedes van a hacer acerca de un producto, ¿sí? Y me voy a la sala 2, que estaríamos Freddy, Luis, perdón, aquí una persona más. Voy a ponerle a Kerly acá, porque estamos con 2 conexiones de Luis, y vamos a hacer acerca de un servicio, ¿sí? Ya mover a la sala 2, estamos 3. Iniciamos y tenemos para esto 10 minutos exactamente, ¿sí? Después vamos a volver y vamos a hacer la discusión de esto. Cualquier consulta, no se olviden que estoy acá, me la pueden hacer en cualquier momento. Ingresen, por favor.
Luis, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo poner en el aula? Luis, ¿me escucha?
Listo, chicos. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Vamos a iniciar con el grupo número 2 sobre el tema del servicio. ¿Quién va a comenzar con la segmentación del mercado, el punto número 1, punto número 2? Buenas noches, Inge. Bueno, en nuestro grupo número 2 le tocó desarrollar un servicio. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que al momento de tomar en cuenta la segmentación del mercado, lo primero que íbamos a realizar es, bueno, identificar el público al que queríamos llegar. Y nuestro producto va a ser, podríamos decir como Uber Eats, un servicio de un servicio de mensajería, de todo ese tipo. Y por ende, vamos primero a buscar el grupo, el público que sea mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque necesitan crearse una cuenta y para lo cual piden, ¿no? O sea, el momento de crear la cuenta que sea mayor de 18 años. O sea, vamos a partir desde ahí y sin límite de edad. Es decir, ahorita estamos en el paso 1, identificar variables. Perfecto, la variable es la edad, mayores de 18 años. ¿Otra variable? Sí. Que tiene que manejar redes sociales, o sea, tiene que ser un público, entre comillas, moderno, porque hay personas que son de edad y no manejan y otras que tienen también la misma edad, me refiero a, yo que sé, de la tercera edad y sí manejan redes sociales, que sería otro punto para identificar. Solo hay una corrección, redes sociales no es una variable, redes sociales es un concepto de posicionamiento para ese mercado. ¿Sí? Eso estamos en el punto 5, porque es un medio a través del cual yo ya voy a hacer una publicidad. Entonces, dentro de variable, me ingresa edad, me ingresa género, me ingresa el alcance de ciudad, etc. ¿Tienen alguna otra variable aparte de la edad? No. Ok, todavía entonces no. Vamos con la variable 1, que es la edad. Listo, vamos en el punto 2. ¿Cuáles son los perfiles? En este caso, ¿cuál es el perfil para esta edad? ¿Cuál es la descripción de las características de esta edad? ¿O por qué seleccionaron 18 años? Es decir, yo puedo ir de 18 a 60. ¿Cuáles son los perfiles de esta variable? Bueno, ahí el perfil que llegamos a concluir es que tiene que ser mayor de 18 años porque necesita crearse una cuenta. Correcto. Una cuenta en la cual tiene que ser mayor de 18 años y sin límite de edad. Ese sería el primer perfil. Solo tengo yo una pregunta. Si no es límite de edad, yo entiendo, digamos, me voy a un extremo, siendo que estoy juzgando, digo, puede ser hasta alguien de 80 años, pero ¿qué pasa cuando yo le escuchaba dentro de una de sus características del punto 5 que vamos a llegar al punto tecnológico? Generalmente las personas de tercera edad no manejan tanto el tema de redes sociales o el tema tecnológico. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos en mi punto 5? ¿Cómo voy a llegar ahí a mi publicidad? ¿O qué medios voy a ocupar? Si yo voy a ocupar diferentes medios, ojo, que yo tendría que hacer una inversión en diferentes medios de publicidad, porque ya me pasé a un segmento en donde tengo que hacer atractivo una publicidad de una manera distinta. Entonces, por eso mi sugerencia acá, estamos con una variable de edad, pongamos un rango. Generalmente, si usted me decía que la idea de su proyecto no acabo todavía de escucharlo, pero en una idea principal, si mis requisitos son mayor de 18 años por la cuenta y que sean totalmente amigables con el ámbito tecnológico, tengo que poner un rango que sea no indefinido, porque si no caemos en la otra parte. Bueno, en realidad, nosotros llegamos a concluir de que es algo relativo porque mi abuelita de 60, 65 años maneja muy bien las redes sociales, tiene su WhatsApp, tiene su Facebook, está activa y creo que a veces hasta más que una persona de menor edad, entonces, pero sí es cierto de que el rango de ese tipo de personas es bajo, porque de ahí hay muchas personas que de edad ya no son amigables con las redes sociales, pero también las hay. Eso justo les decía, ¿se acuerdan al iniciar la clase? Generalmente siempre lo que nosotros buscamos es un criterio marco.
Sí, es un criterio global. Perfecto, usted me dice su abuelita. Yo también les puedo decir mi papi, creo que es el hombre más tecnológico incluso que yo misma. Y es así, pero son casos puntuales, no es casos en mi mayoría. Entonces, cuando uno tiene que ver este tipo de proyectos, generalmente lo hacemos una visión marco, como yo les digo, como un paraguas, en donde básicamente yo trato, al menos cuando estoy en una etapa de lanzamiento, de ajustarme a ese segmento. Posteriormente, que yo pueda tener una mayor rentabilidad y vea que voy a tener una ganancia en cuanto a este segmento, lo puedo expandir, no tengo ningún problema. Pero aquí lo que quería ver es que cuando ya llegamos a la parte 5 de sobre todo cómo hacer todos estos esquemas de publicidad, ustedes generalmente van a tener que hacer una mayor inversión porque van a tener divididos al menos 2 segmentos en ese rango de edad, como mínimo. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta a posterior. Pero bueno, continuamos. Otro perfil de esto que le vieron. En realidad, no, ya íbamos a pasar al punto 3, donde iba a hablar Kerly, Ok. que es de la definición del público objetivo. Ya, buenas noches con todos. Bueno, como el compañero ya lo mencionó, pues nosotros vamos a crear un servicio como de mensajería para las personas que puedan realizar pues algún tipo de trámites, vayan a pedir domicilios o alguna cosa desde la comodidad de su casa para que no, pues para que se ahorren para que no salgan. Entonces nuestro público objetivo sería de personas de 18 años hasta unos 30 años aproximadamente o 35, ya que como si es que utilizamos redes sociales, pues ellas serían las que están más en esa onda, digamos, en ese ambiente. Y por eso hemos considerado que ese sea nuestro público objetivo. Claro, aquí, pero aquí vamos en cuanto un poquito a, ¿se acuerdan que el tercer punto nosotros íbamos a cuál es la valoración del atractivo de cada segmento? En su caso es un poco más, se puede decir excepcional o puntual porque tenemos solo una variable, que es mi edad. Entonces yo no tengo diferentes variables para poder tomar una valoración o ponderación de las mismas, de cuál me está agregando más valor, ¿sí? Entonces, en este caso, una valoración para cada segmento, en este caso no podemos hacer una discriminación o una diferenciación de las mismas, porque manejo una variable. Entonces, cuando se dan estos casos, bueno, lo más aconsejable es siempre tener de 2 a 7 variables, lo que habíamos hablado, pero al menos más de una, para poder darles énfasis y estrategias a cada una. Si yo me quedo con una, voy a gastar o voy a incurrir solo en estrategias muy pocas que posiblemente no voy a llegar a conectarme con el cliente. Entonces, la sugerencia acá es: primero veamos si es que podemos aumentar más variables, que yo la veo totalmente más propenso porque la idea de su servicio es muy, muy buena y la podemos explotar en diferentes áreas de variables, ¿sí? Entonces ahí podríamos desarrollar un punto 3 con una valoración para cada uno y en base a esa valoración vamos a hacer prioridades. Si yo determino que mi variable de la edad es la más importante porque está enfocada a ese segmento, perfecto. Hago una valoración, edad primero. Sí, a eso es lo que se venía el punto 3. Entonces, bueno, en este momento ya por cuestiones de tiempo, vamos a quedar hasta ahí. Vamos a continuar la siguiente clase, pero por favor, podemos reforzar estas ideas con los tips que les he dado. Sí, podemos, les pido a este grupo cambiar, aumentar con la información que hemos visto y el grupo número 1 tomar como feedback lo que hemos visto hasta el punto 3 en caso de que requieran aumentar o modificar algo para la siguiente clase. ¿Sí? Eso sería. Entonces, les agradezco su participación, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Tengan una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, buena noche.